Y les bendiga. Hoy vamos a realizar bautismo y es necesario, que los que se van a bautizar conozcan a qué reino van a pasar. Amén. Vemos que el bautismo es como la firma de un contrato en el cual ustedes van a entrar a la empresa celestial, al reino de Dios. Amén. He titulado este mensaje: llamados a ser parte de un gran reino. ¿Cómo se llama el mensaje? Amén. Eso tiene que revelársele no solamente, hermano, a los que se van a bautizar, sino a los que ya están. Porque hay gente que vive en el reino, pero como un extranjero. Amén. Ni siquiera saben que están en un reino. Ni siquiera sabe en qué ámbito ha pasado, a qué dimensión ha sido trasladado. Entonces vive como un extranjero. Muchas veces vive como un rey mendigo pidiendo limosna. Un rey vestido de harapos. ¿Sí entiende, hermano? ¿Sí va captando? Cuando ustedes presten atención acerca de lo que significa ser pueblo de Dios, de verdad que este es grande, hermano. Es una revelación bien grande saber a qué reino pertenecemos. Muchas veces el pueblo de Dios, en su mayoría, como el 95%, ni siquiera sabe, a qué reino pertenece. Bueno, vamos a empezar primero definiendo la palabra reino. Reino es una extensión vasta, grande, gobernada por un rey. Si nosotros hablamos de reino, amén. Si nosotros hablamos de reino, tenemos que hablar de rey, porque no existe un reino si no hay un rey. Y un rey es el que gobierna todo ese ámbito. Quiero hablarle que existen dos reinos. Claro, existen muchos reinos. Vemos que Satanás le dijo al Señor Jesucristo: todos los reinos me han sido dados, todos estos reinos. O sea que hay muchos reinos, amén. Pero hoy quiero enfocarme en dos reinos principales, pero entre esos dos quiero afincarme más y profundizar más acerca de lo que es el reino de Dios. Son dos reinos que están en pugna, en conflicto. Uno es el reino de las tinieblas, gobernado y liderizado por Satanás. Como estaba explicando aquí el pastor David, dice: el mundo yace en manos del maligno. O sea, el mundo está gobernado por el maligno. Vemos que este mundo, cuando se refiere al mundo, es al sistema de cosas. Dice, porque todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios, o sea, ese sistema. Ese sistema se originó por la rebeldía de Satanás, el gran caos que causó, y cuando hay cambio de gobierno, hay también cambio de sistema también. Todo gobierno trae un sistema. Una cosa era cuando Dios gobernaba en el huerto del Edén, todo era paz, no había muerte. Amén. Por eso es que yo, hermano, soy enfático. Quiero decirle que nosotros manejamos la verdad. Nos mantenemos en fe, pero la fe no llega a la realidad. Amén. Así como tú veas las cosas que están, tú sabes quién es el que está gobernando. Amén. No podemos, hermanos, ser ciegos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Y es un mal cuando tú te niegas las cosas. O sea que hay una realidad y no la quieres aceptar, no la quieres ver. Quiero decirle que la fe tiene ojos y la fe también mira. Pero tú identificas la realidad, ¿para qué? Para transformarla. Amén. Entonces vemos que estos dos reinos están en pugna. El reino de Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y ha venido, hermano, para deformar el diseño que está establecido por Dios. Ese reino pervierte y tuerce todo lo que es de Dios. Por ejemplo, la música es de Dios. Las notas musicales, Satanás no creó nada. Amén. Todo lo ha creado Dios. Y las notas musicales son de Dios, sino que Él agarra esas notas, las pervierte y le ponen
otra música, es más, que agarre ese ritmo y hace ritmos eróticos, los cuales se han metido en la iglesia. Hoy en día, me estaban diciendo, me dijo alguien que fue satanista, que le hicimos liberación, alguien que fue brujo. Él decía, yo hay veces entro en cultos que son cristianos, pseudo cristianos, y no veo diferencia, dice el que cuando estaba en el sorteo. Y que manifiéstate, manifiéstate, demonio, manifiéstate. Y dice, ¿cómo no se van a manifestar si ellos mismos lo están llamando? Y un poco de cosas ahí, tamborcitos, claro, que también aquí se usan tambores. Pero hay que estar en el espíritu para discernir. Miren, hay ritmos, hermanos. No vamos a condenar los ritmos estridentes, porque dice la Biblia, o sea, que todo lo que respira, alaba a Jehová. Hay un espíritu de religiosidad, porque no hay mucha bulla y no sé qué. Dice que cuando adoraban al Señor, dice que se oían los gritos ahí en Nehemías, se oían a una distancia bien lejos, o sea, estaban alabando despacito, ¿no? O sea, tú tienes que ser agradecido. Mire, si un inconverso cuando meten un jonrón quiere tumbar el estadio, ¿y qué se ganó con ese jonrón? Nada. Cuando meten un gol, quieren tumbar el estadio y ¿cuánto más al Dios que nos salvó? Amén. Por eso tenemos que ser libres también. La religiosidad ata. Amén. A veces el espíritu místico dice, no, esto funciona de esta manera, porque es el sentir de él y entonces encajona a Dios así. No, hermano, hay libertad, pero usted tiene que tener discernimiento de espíritu. Amén. Hay alabanzas rítmicas y bien movidas aquí en Cristo, pero usted sabe cuando está lo espiritual ahí. Y usted discierne cuando está lo erótico también metido ahí. Los pases eróticos, todas esas cuestiones. Sí entienden, hermanos, me van captando. Entonces, hay alabanzas rítmicas, pero a veces van en el espíritu. Y hay alabanzas rítmicas que a veces van en la carne. Entonces hablamos que el sistema del mundo, el sistema que hay en el mundo, eso no proviene de Dios. Dice la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, amén, los deseos de la carne. Todo eso no proviene de Dios, eso fue un sistema que se creó a causa del caos que causó Satanás, amén. Bueno, hermano, quiero que nos vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Pueden decir amén cuando lo tengan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Cómo hay que andar, hermano? Con gozo y dando gracias al Padre siempre. Amén. Que nos hizo ¿qué? Aptos. Que es una persona apta, capacitada, adecuada, idónea. Nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar en la herencia de los santos en luz. Si usted anda en pecado, usted anda en tinieblas. Ya deja de ser santos en luz. Amén. Esto no es que sea un evangelio condenatorio. Amén. Sino que hay que hablar la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Entonces, vemos que el pecado es tiniebla. El pecado son las puertas por donde entran las tinieblas y se manifiestan las tinieblas. Y la luz es la santidad, la puerta por donde se manifiesta la presencia de Dios. Por eso es que dice, sé santo porque yo soy santo. Y dice que en Él no hay ninguna tinieblas, en Dios no hay ninguna tinieblas. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. ¿Por qué Dios tuvo que cortar al mismo Hijo, al Señor Jesucristo? Hermano, lo desconectó inmediatamente porque se vació el pecado de la humanidad en el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Él cargó todos nuestros pecados y el Padre tuvo que apartar el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermano. Dios no tiene ninguna comunión con el pecado.
Y lo que está así con el pecado en tinieblas, viene Dios. Por eso tuvo que, hermano, el Espíritu que moraba en Jesús, que era el Espíritu Santo, se tuvo que apartar. Dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Pero por qué? Porque Dios se iba a contaminar. O sea, porque Dios estaba, el Espíritu de Dios estaba en el Hijo. Sí van captando. Y al estar el Espíritu Santo, que fue el que engendró a Jesús, todavía, o sea, con el Hijo, que todo el pecado se vació sobre él de la humanidad. Dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Jesús no conoció el pecado. Por nosotros, por ti, por mí, por todos lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos la justicia de Dios, justificados por medio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Amén. Claro, por fe, y que usted trate de vivir en santidad. Amén. Como lo dice la palabra de Dios en Romanos 6, dice, pecaremos para que sobreabunde la gracia, de ninguna manera. Amén. Porque si yo vuelvo nuevamente a reconstruir las obras que yo destruí, me hago transgresor. Amén. Entonces, hermanos, ustedes van a tener una nueva vida. Y de verdad, una vida de acuerdo a este reino. Este reino tiene una constitución. Este reino tiene un estilo de vida. Este reino, por eso se le llama reino de la luz. Amén. Y aquí dice que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estoy en Colosenses 1:12. Amén. En el 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa potestad? Poder y autoridad. O sea que Satanás tenía todo el poder sobre nosotros cuando andábamos en delitos y pecados. Y nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Amén. Así que piensa cosas buenas. Amén. Dice, éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Por eso es que Dios nos manda a renovar la mente. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice, y nos ha trasladado. ¿Qué entiende usted por traslado? Que ya tú no estás en el mismo sitio. Amén. Eres mudado, eres trasladado a otro lugar. O sea que ya no pertenecemos a ese reino de las tinieblas. Dice, nos ha trasladado a otro reino. ¿Y cuál es ese reino? El reino de su Hijo amado, del Señor Jesús. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Vemos que ese reino, hermano, como le dije, tiene un rey. Ese rey es nuestro Dios soberano y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le ha dado un nombre que es Rey sobre todos los reyes y es Señor, autoridad sobre todos los señores. Amén. Quiero que nos ubiquemos ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Si quieres, vaya anotando, hermano, porque cuando predico me gusta dar muchos textos, hermano. Y si me pongo a escudriñar muchas veces la Biblia, ahí se nos va el tiempo. Amén. Por eso usted agarra un bolígrafo y vaya anotando y después confirme si es verdad lo que yo estoy diciendo en su casa. Como dice Pablo, que a él le gustó mucho una iglesia que era una iglesia, hermano, que confirmaba todo lo que él decía, de Berea. Los creyentes de Berea, los cristianos de Berea. Él decía una palabra y ellos iban a confirmar, no tragaban en seco, hermano. No tragaban entero. Dice más, vosotros sois linaje. ¿Qué somos nosotros, hermano? Linaje escogido. O sea, linaje quiere decir una descendencia escogida. Amén. Somos real sacerdocio. Me gustaría pararme aquí, en este texto que estamos citando. Cuando la palabra dice real sacerdocio, ¿qué le indica a usted? ¿Qué cree usted que significa real sacerdocio? Rey, porque viene de la realeza. Usted no es cualquiera. Amén. O sea, y ahorita que vayamos entrando más en materia,
Por eso es que le digo que hasta el mismo cristiano que tiene muchos años se le tiene que revelar esta palabra, porque muchas veces vive como extranjero en medio de un reino. Es más, habla de otra forma y no habla conforme a ese reino. En ese reino hay un lenguaje que se llama el lenguaje de la fe. Amén. Y dice que somos real sacerdocio. Usted no pertenece a cualquier familia. Usted es del real sacerdocio en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Y de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, el cual nos ha lavado y limpiado con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. No que cuando te mueras vas a ser rey y sacerdote. Si tú eres obediente, hermano, has nacido de nuevo. Para ser rey y sacerdote se necesita nacer de nuevo. Amén. Para poder entrar en ese reino, porque si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Amén. Y ese reino ya está. Dice, solamente tienes que ser humilde también. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos no dice será en el futuro, dice es inmediatamente el reino de los cielos. Ahí el verbo está en presente, el verbo ser está en presente, amén. Dice, porque de ello es el reino de los cielos, pero tienes que ser humilde y manso como el Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde para que halléis descanso para vuestras almas, amén. Porque quiero decirte que en ese reino solamente entran los humildes y entran los quebrantados. Amén. Dice que Él habita con el humilde, Isaías lo dice, y con el quebrantado de espíritu. Habitar, ¿qué es? Vivir. O sea que los que entran en la habitación de ese reino con el rey, ¿quiénes son? Los humildes. Amén. Él habita, habitar es vivir, convivir, morar. Él habita con el quebrantado, Él habita con el humilde de corazón. El arrogante, Él lo saca, lo mira de lejos, no lo atiende. Amén. Cuando clama un arrogante, Dios no lo oye, porque Dios no oye a pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y se arrepiente, a ese sí Dios escucha. Amén. Vemos, hermano, que para ser sacerdote, tú tienes que dejarte limpiar con la sangre de Jesús, de su Hijo amado, el cual nos ha limpiado con su sangre y nos ha hecho rey y sacerdote. Amén. Y tienes que morir para poder nacer de nuevo y entrar en ese reino, estar en ese reino. Nacer de la palabra y del Espíritu Santo, las dos cosas. Dice que nadie se le revela a Jesús si el Espíritu Santo no está por ahí. Nadie puede llamar a Jesús el Señor, Señor, si el Espíritu Santo no está por ahí. Amén. Si el Espíritu Santo no le revela quién es Jesús, dice, Él le dirá todas las cosas y le habla de lo mío y lo hará saber, pero es a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Amén. Muchas veces tenemos pura Biblia, pero no tenemos conocimiento del Espíritu Santo. A veces somos bautizados en agua, como fueron bautizados en el nombre de Jesús. Se encuentra en Hechos 8. Dice que pasaba Felipe haciendo prodigios, milagros, maravillas, y los bautizaba en el nombre del Señor Jesús. Luego pasa Pedro y Juan por ahí revisando. En Samaria, cuando hubo un avivamiento, había prodigios. Le preguntaron, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos, ni siquiera sabemos que el Espíritu Santo existe. Ni siquiera. Y entonces dice que le impusieron las manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a practicar un bautismo, que es el bautismo en agua, que es para perdón de pecado, para que venga el don del Espíritu Santo sobre ustedes. Pero una cosa es tener el don y otra cosa el bautismo del Espíritu Santo, porque ellos fueron bautizados en agua y recibieron el don pero no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y tuvieron, hermanos, que bautizarlos en Espíritu Santo. Amén. Existen tres maneras de bautizar en el Espíritu Santo. Uno, imposición de manos. Dos, una unción colectiva. Amén. En la unción colectiva, hermano, hay mayor poder. Y también por fe, que usted le diga, Señor Jesús, tú eres el gran bautizador. No diga, bautízame, no diga, dame, no, porque ya te lo dio. Dice, o sea, vayan allá para que reciban la promesa del Espíritu Santo, ya está dada. La promesa del Espíritu Santo ya está dada. Solamente tú tienes que recibirla. Amén. Como si yo te voy a dar mi Biblia
Toma, te la regalo. Tú no me vas a decir, pastor, regáleme la Biblia. No, si ya yo te la di, no estás escuchando que yo dije que ya es tuya ya. Entonces la promesa del Espíritu Santo ya está dada. Solamente necesita que tú recibas el bautismo por fe. Tenga fe y te lances en fe y la recibas. Ay, que yo voy a esperar que Él ponga palabra en mi boca. Mi hermano, no lo vas a recibir porque dice que ellos hablaban, movían, articulaban la boca según el Espíritu Santo le daba de que hablase. Ellos le prestaban el aire, las cuerdas vocales, amén, pero se lanzaban en fe, amén. Entonces nosotros pertenecemos a la realeza, amén. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa. ¿Santa qué quiere decir? Santo significa apartado, separado para Dios. Usted, hermano, va a tener una separación con Dios, amén. Baja las aguas y ya su vida no tiene que ser igual. Si usted cree que no va a cumplir esto, hermano, y que va a seguir su vida como antes, que no está seguro, si quiere puede declinar, no bautizarse. Todavía tiene, hermano, la libertad de expresión para decir, pastor, no me voy a bautizar. Y no se preocupe, lo entendemos. Yo felicito a un muchacho que agarró mal camino y estaban varios jovencitos aquí. Y de repente, él creo que tenía su bata y todo puesto. Después dijo, pastor, no me voy a bautizar. Y entonces, ¿por qué? No me siento seguro. Hermano, y no se bautizó. Y después agarró un mal camino. Gracias a Dios que no se bautizó. Porque eso es poner en vergüenza el evangelio, hermano. Y hay que ser sincero. Todo esto es por fe. Amén. Usted tiene que hacerlo de convicción, con sinceridad. Amén. Aquí no manipulamos, hermano, que, o sea, para que digan, ay, bautizaron tanto. No, hermano. A Dios hay que presentarle frutos sinceros, amén. Porque Dios acepta es la sinceridad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, Dios los adquirió, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero decirle que usted pertenece a un reino. Ese reino le da privilegios. Ese reino tiene responsabilidades con usted, pero usted también tiene deber con ese reino. Muchas veces se predica el evangelio y se predica, hermano, como para que la iglesia sea espectador. No le predican que usted tiene que ir a evangelizar. Aquí ahora mismo le voy a decir que usted tiene que salir a evangelizar, porque aquí lo dice. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. O sea, Dios te traslada de las tinieblas a su luz admirable. No para que te quedes sentado en una silla. Aquí es cayendo y corriendo inmediatamente. Y eso yo lo puedo demostrar por la palabra. El gadareno, hermano, lleno de demonios, infectado de demonios, dormía en los sepulcros, andaba desnudo por ahí. Cristo le hace liberación y enseguida, Señor, te sigo. Y el Señor le dijo, vaya y predique cuán grande testimonio, cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Amén. Lo mandó y él predicó, dice la Biblia, en Decápolis. Decápolis, la palabra deca significa 10. 10 ciudades, predicó en 10 ciudades, salió a predicar. Eso fue cayendo y corriendo inmediatamente. La mujer samaritana le predicó, no, que hay que hacerte sanidad interior, hay que hacerte esto. No, hermano, inmediatamente. No, que de pronto te queda una secuela porque 7 maridos has tenido y la que tienes una iniquidad fuerte. Hermano, inmediatamente la mujer salió a predicar. Encontramos varios así en la Biblia, hermano, donde lo de Cristo era diligente, hermano. Cristo no sanaba y lo dejaba en el lecho. Sí, ya te sané, quédate acostado, levántate de tu lecho y anda, vete, ponte en acción inmediatamente. Entonces, Dios no lo ha llamado a ustedes solamente a darle privilegios y muchas cosas, y cosas bonitas, herencia, porque de nada le va a servir, hermano. Amén. Dios lo llamó a ustedes no a ser espectadores, de que andan mirando cómo se evangeliza, voy a mirar en YouTube y no se sale, hermano. Hay una generación, ya la vieja, está totalmente, hermano, en una condición de desánimo, una condición fría. No agarren ese mal ejemplo. Amén.
Ustedes, si llegan nuevecitos, vayan a evangelizar, hermano. Acuérdense de la obra de Cristo. Yo recuerdo que yo desde que nací para el reino, inmediatamente tenía prendido el bombillo, que había que evangelizar, que así como yo recibí de gracia, yo tenía que dar de gracia. A mí no me paraba nadie, hermano. Y si los demás no seguían, yo seguía evangelizando. Entonces tenga eso bien claro, hermano, que aquí es cayendo y corriendo. Usted recibió eso, pero pastor, no sé, yo tampoco sabía, hermano, cuando salí a evangelizar. Salía con un hermano que era mi mentor y yo veía cómo predicaba y yo grabando y grabando. No decía ni una palabra, lo acompañaba. Ya después cuando me tocó a mí, lo apliqué, así como vi, o sea, que él evangelizaba a mí. Entonces, aquí en este reino tenemos deberes. Dios no nos llama espectadores, que andemos mirando, hermanos, sino también hacedores. Amén. Y a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y está ejemplificado en esta palabra. Dice que Dios nos hizo una nación santa, somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los manda a anunciar. Amén. Las buenas nuevas. Vamos a ver, hermano, quién éramos nosotros anteriormente. Les invito a que nos vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 11 y 17. Antes de abordar esta escritura, quiero decirle, hermano, que antes que viniera Cristo aquí a la tierra, existían dos pueblos, que era el pueblo judío, donde nació el Señor Jesucristo, amén, los de Israel, que estaban bajo la promesa, pero nosotros también teníamos promesa, porque dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no dice Israel solamente, amén. Cuando le dan la promesa y llaman a Abraham, eso está en Génesis 12, dice, sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una gran nación. En ti serán benditas todas las simientes de la tierra, todas las familias de la tierra. Y esto nos lo corrobora aquí en Gálatas, que dice, o sea, que a él fueron hechas las promesas, o sea, en Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea, que ahí caemos nosotros, los gentiles. El pueblo, cuando no es de Israel, ¿cómo se le llamaba? Nos llamaban los paganos, nos llamaban los gentiles y nos llamaban los incircuncisos. Israel era el pueblo que ellos se creían la última Coca-Cola del desierto, ellos creían que eran los únicos. Por eso es que se queda asombrado Pedro cuando lo mandan allá donde Cornelio, que vaya allá a bautizarlo y le predique la palabra, y él, porque ellos no entraban en casas de gentiles, era una abominación. O sea, para un judío entrar a la casa de un gentil. Y entonces, por eso fue que Dios tuvo que tratar con él y romperle el espinazo religioso. Muchas veces nosotros tenemos espinazo religioso, hermano. Y Dios a veces nos lo rompe. Vemos, o sea, que tuvo que mostrarle una visión. Y en la visión habían animales, o sea, cuadrúpedos que tenían pezuñas, animales que ellos llamaban inmundos, o sea que según las ceremonias que ellos hacían y para sacrificarle a Dios, ese tipo de animales estaban totalmente, hermano, no calificaban, sino tenían que ser animales limpiecitos. Bueno, todo eso tenía un control de calidad. Esos animales nos representaban a nosotros, los inmundos. Y entonces le muestra una visión a Pedro. Le dice, Pedro, mata y come. Y el Señor, ¿cómo voy a matar y a comer? ¿No te das cuenta que esos son animales inmundos? Y nosotros no comemos cosas inmundas. Dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. O sea que a nosotros los gentiles, Dios también nos limpió. Amén. Mediante el Señor Jesucristo. Dice, ahorita ya lo vamos a leer, que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces, quiero decirle aquí que existían dos pueblos, el pueblo de Israel, la nación de Israel, y las demás naciones se le llamaban naciones paganas, incircuncisos y gentiles. Amén. Efesios 2,
11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, por eso titulé esto, ¿quién éramos nosotros? Esta parte. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, hablan ahora en la carne porque ya somos iglesia, amén. En cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, nos llamaban los incircuncisos. ¿Por qué? Porque el que no se practicaba la circuncisión era inmundo. La circuncisión era un acto de purificación. Dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, todo aquello era símbolo y figura de lo que había de venir. Dice, ahora en el 12 dice, 2:12, capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, o sea, los gentiles no teníamos la oportunidad de tener a Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Israel era el que estaba en ese tiempo, era el pueblo de Dios. Y ajenos a los pactos de las promesas. No teníamos derecho a herencia ni nada. Sin esperanza, no teníamos ninguna esperanza. Y sin Dios en el mundo. Amén. En el 13 dice, mire, ubíquese ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Amén, levante la mano. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, no había ninguna esperanza, habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? Por la sangre de Cristo Jesús. Ahora estamos ya en Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:17 que el que se una a Cristo, un espíritu, es con Cristo. Amén. Y dice en el 14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Que de ambos pueblos, o sea, de Israel y de los paganos, de los gentiles, de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno solo. Ya no hay judíos, ya no hay israelitas, ya no hay gentiles. De que yo soy colombiano, yo soy venezolano. No, hermano, aquí no vale nada de eso. Como uno que decía, yo soy español, de la sangre española. Y decía un venezolano, Señor, de verdad que desgracia, qué lástima que yo no pueda hacer nada por usted. Qué lástima que usted sea español. O sea, lo ridiculizaba porque él decía que era de la realeza y de todo. De verdad qué lástima que no pueda hacer nada por usted. Bueno, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Qué hizo Cristo? Dice, derribando la pared intermedia de separación. O sea que gentiles con israelitas no se trataba. Amén. Como cuando Jesús llegó, Jesús rompió eso a la mujer samaritana. Dice, no, porque gentiles, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí? Porque no se tratan judíos con gentiles, o sea, con samaritanos. En el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, Cristo en su carne abolió, ¿qué es, hermano? Canceló, anuló las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, la antigua ley, para crear en sí mismo, dentro de él, amén, en sí mismo, de los dos, uno solo. Por eso usted no tiene que vestirse como los israelitas, ni hablar el idioma de ellos, hermano, ni usar el kippah, ni usar todas esas cuestiones, hermano. Fíjense cómo nos engañan. No, que usted, el idioma sagrado es el hebreo, tiene que aprender el hebreo para que se le revele, esa es una trampita, hermano. No, que hay que circuncidarse por sistema de sanidad, y ahí lo van metiendo, hermano. Dice, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo ¿qué? Hombre. Usted es un nuevo hombre. Ya usted ya no es colombiano, ya usted no es venezolano, ya usted no es judío, usted es cristocéntrico. Amén. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos. Reconcilió tanto a los gentiles, a los judíos, en un solo cuerpo. Amén. Ya usted no se gloríe de que yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy israelita, no, hermano. Aquí ya el israelita ya no vale, hermano. Aquí no vale el colombiano, aquí vale el cristocéntrico, el que es de Cristo. Y dice que de los ambos hizo un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Ya no debe haber enemistad entre un pueblo con otro. Usted es cristiano y ese pueblo se basa en los frutos del Espíritu.
amor, gozo, paz. Esa es la verdadera libertad. Cuando usted anda bajo los frutos del Espíritu está en completa libertad, porque no hay ley contra aquel que anda en el Espíritu, que anda en los frutos del Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley, ni siquiera, no lo pueden juzgar, no lo pueden condenar. Ya usted está libre, usted está asuelto, pero si usted sigue bajo la ley, bajo la ira, bajo el odio, bajo la enemistad, fornicación, porque podían tener en aquel tiempo cantidades de mujeres, podían tener un harén, pero dice en este tiempo que el hombre será solo marido de una sola mujer. Aquí ya es diferente totalmente, y esta es una ley, porque eres más libre, hermano. Tienes una sola esposa y con ella tienes un solo compromiso, pero imagínense un hombre con 7 mujeres, hermano, en este tiempo está totalmente esclavizado, está atado. Amén. Cristo nos hizo libres. Denle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos.